y de hecho la idea es que la charla no sea técnica, sino que sea más un poco desde cómo vive el usuario la banca desde fuera, sin tener que meterse en las entrañas de los sistemas, ni en las entrañas de lo que es muy financiero, ¿no? Entonces, es importante eso. Vamos a hablar más de cómo es que la banca impacta al usuario, o el usuario vive la banca desde fuera, y la fintech. Buenas tardes, ahora nos acompaña Mike Lozada, experto en fintech, entre muchas otras cosas. Mike, bienvenido a Laizo, que esta es tu casa. Me encantaría que tú te presentaras, que nos contaras un poquito de ti. Muy bien, un gusto, Andrea, estar aquí con ustedes como invitado. Te cuento un poco sobre mí. Yo estudié ingeniería industrial en el ITAM. Y gran parte de mi carrera desde el principio la llevé en el mundo de la consultoría de estrategia y operaciones. Estuve en proyectos en diferentes industrias, en diferentes áreas dentro de las empresas, desde logística, mantenimiento, producción y en varias industrias, seguros, retail de grandes cadenas, consumo masivo, producción de consumo masivo, sector salud, y entre otras cosas llegué al sector bancos hace algunos años, y ahí fue que me empiezo a meter un poco en todo este mundo de las finanzas y de las fintech, porque justo lo que veíamos en consultoría es que muchos de los bancos, sobre todo los bancos tradicionales, tienen procesos que vienen de hace 20 o 30 años, en parte por la misma regulación que existe en el sector bancario, pero también porque es el legado de cómo lo han hecho siempre, y así esos procesos se han arrastrado desde los 80s, 90s. Ahora vemos un poquito de la historia de fintech, pero ahí es donde empiezo a ver esa oportunidad de innovar y de traer nuevas cosas a la banca. Estuve un tiempo más en consultoría y después salí con la intención de empezar a trabajar en fintech, en alguna startup fintech. Y justamente en ese periodo, a través de algunos contactos en común que sabían que yo estaba estudiando toda esa parte de fintech y analizando y todo, así vengo a parar aquí a Paraguay. Actualmente estoy en Paraguay en una casa de crédito que se llama Credicentro. Es una empresa que empieza como una empresa familiar hace ya casi 36 años. Y hoy es una empresa bastante grande, bastante corporativa. Cotizamos en bolsa. De hecho, justo esta semana recibimos una inversión importante de un fondo suizo. Hay inversiones de fondos holandeses y ya es una empresa realmente grande y corporativa, que justo está haciendo esa transformación de ser una empresa del sector financiero tradicional. Somos una empresa no regulada, pero aún así los procesos antiguos siguen existiendo por ahí, y nos estamos transformando totalmente para adaptarnos a todo este mundo fintech, y estar al día, ¿no? Sobre todo con las exigencias de los clientes, que es a lo que muchas veces atiende fintech. Ahí un poco hago unos pequeños disclosures aquí. Yo no, como les comenté, no soy especialista financiero, no soy banquero como tal, y tampoco soy programador, porque cuando son cosas muy técnicas, y de hecho la idea es que la charla no sea técnica, sino que sea más un poco desde cómo vive el usuario la banca desde fuera, sin tener que meterse en las entrañas de los sistemas, ni en las entrañas de lo que es muy financiero, ¿no? Entonces, es importante eso. Vamos a hablar más de cómo es que la banca impacta al usuario, o el usuario vive la banca desde fuera, y la fintech. Ok. A ver, antes de que vayamos hacia más a fondo, justo con estos temas que acabas de decir, sin tocar el tema de programación y demás,
que yo tampoco conozco. Mike, desde tu punto de vista, un emprendedor, ¿no? Que está saliendo ahorita de la carrera, pongamos de 21, 25, de 21 a 25 años. ¿Qué tiene que saber de las fintech? ¿Qué tiene que apostar para que su negocio tenga esta tecnología? ¿Y cómo puede tenerla todos los nichos de mercado son viables para acercarse a fintech o no? ¿O estamos hablando de algo que es especializado únicamente para bancos? No, mira, justamente lo que viene a hacer FinTech es a retar el status quo de lo que eran los bancos. Uh-huh. Esto abre los nichos. Lo que sí es que el día de hoy el sector FinTech es muy competido y ya se dieron cuenta las grandes empresas de software, los mismos bancos están haciendo spin-offs de sus empresas que usan los procesos del banco en el fondo, pero procesos más ágiles en el frente. Entonces, la verdad es que hay espacio en todos lados, pero no es rentable hoy entrar a querer hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo. Porque si ya lo están haciendo todos, seguramente hay una empresa grande haciéndolo también. Entonces, lo que permite FinTech es, por un lado, la cooperación, decías, como tener todos los recursos. Yo creo que aquí es muy importante que las startups encuentren otras startups que las complementen. Por ejemplo, si yo voy a poner cualquier ejemplo, pero si yo quiero una billetera de electrónica, entonces tengo que aliarme con una FinTech que vea seguridad para aplicaciones, de tal forma que nos complementemos y vayamos creando productos que sean diferentes a lo que ya hay en el mercado. Y creo que ahí es donde se puede enriquecer mucho el ecosistema fintech. Y justo mucho de lo fintech sale fuera, viene más del sector tecnológico que del sector financiero. Por eso es que llegan a conclusiones muy diferentes de las que llega un banco o un banco queriendo rediseñarse como fintech, porque cuando estás muy sesgado como banco o como cualquier empresa, te da esa ceguera de taller que te hace llegar una y otra vez a las mismas conclusiones, que entre otras cosas vamos a ver más adelante, es cobrarle comisiones a los clientes, no tener una banca muy personalizada más que para los segmentos más VIP, los segmentos de consumo, trata a todos los clientes por igual, hazlos esperar, ese tipo de cosas. La banca generalmente va a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, siempre y cuando los emprendedores tengan una idea que realmente sea innovadora, y por innovadora quiere decir que el cliente final encuentra valor en esa idea. No necesariamente, obviamente suele estar metida la tecnología, pero la tecnología es más el canal, no es el fin ser tecnológico. También eso es como muchos emprendedores quieren hacer lo mismo que ya existen, los mismos procesos, pero montados en una app. Y porque es en app, ya piensan que es tecnológico. Y la verdad es que la app sin procesos innovadores no es tecnológica. Y menos a estas alturas, ¿no? Hace cuánto que salió el iPhone 3 y en ese entonces era novedad las apps. Hoy ya no, realmente es tecnología de hace casi 10 años. Entonces, digamos que verdaderamente el emprendedor, bueno, más que emprendedor, estaríamos hablando de un innovador, ¿no? Que tendría que cambiar las reglas del juego, por así decirlo, bueno, las reglas operativas y de procesos y totalmente crear algo nuevo desde cero. Así es. Por ejemplo, hoy en FinTech, que es algo que está un poco olvidado, ya hay gente haciendo cosas ahí, pero la banca empresas, por ejemplo, es mucho más compleja que la banca de personas, sobre todo que la banca de consumo. Y al ser más compleja, no tantas fintechs se están metiendo ahí. Ahora ya como se saturó banca consumo, empiezan a migrar hacia allá, pero creo que ahí todavía hay muchas oportunidades de hacer las cosas simples. En el fondo, fintech es haz las cosas simples y genera valor para el usuario. Y ese valor va a ser, haz que gaste menos tiempo, menos dinero, dale mejores rendimientos, dale accesibilidad. Todo ese tipo de cosas es generar valor para el usuario. Podría, si tú ahorita estás explicando que no necesariamente tiene que
ser con una app, ¿no? Que haces, por ejemplo, consultoría. Se sabe cuáles son los procesos y las partes operativas de la consultoría y lo que lleva, digo, cada consultoría, según el nicho, va cambiando, ¿no? Un poquito. Pero, como tú dices, al final del día no se está creando nada nuevo. O sea, se está haciendo un negocio más de lo que ya existía. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en los 3 billonarios que ahorita con la pandemia les está yendo más que bien. Bezos, Musk de Tesla, y ¿quién me está faltando? Bill Gates, creo. Bill Gates, Zuckerberg también por Zuckerberg. Ahí. Bueno, estos 4. Sí. ¿No crees un poco, Mike, que encontrar inteligencias como las de ellos es que de verdad sí no son fáciles? No es fácil, y justo lo que no es fácil, a ver, no quiero decir que el hecho de que uses una app no es innovador. Lo que no es innovador es que tu fin sea tener una app. Y voy a llevarlo un poco al caso de Amazon para tratar de explicarme. Sí. Amazon no es innovador por ser un e-commerce. Sí fue de los primeros e-commerce y quien empezó a implementar tecnología, pero por ejemplo ellos empezaron vendiendo libros. Sí. Cuando era tendencia y sigue siendo tendencia que en promedio la gente lee cada vez menos. Uh-huh. Ellos fueron contra el mercado y eso ya en sí mismo era innovador, ¿no? Y Bezos tenía una hipótesis que era, en parte la gente no lee porque no tiene acceso a buen precio y en el momento que necesita los libros que quiere. O sea, a lo mejor si tú estudias física cuántica y vas a una librería de tu barrio, probablemente no van a tener el más nuevo libro de física cuántica, porque no es rentable tener en inventario todos los libros que existen. Entonces, esa fue esa hipótesis, identificó un nicho y dijo, bueno, lo que sí es probable es que en todos Estados Unidos, si yo tengo un libro de física cuántica, alguien va a necesitar ese libro de física cuántica. Y ahí empezó a ver esas oportunidades. Después se va dando cuenta que gran parte de la falla de los e-commerce es el servicio al cliente. Entonces cualquiera, y está pasando mucho hoy en día, cualquiera de los que tenían un negocio de lo que quieras, de ropa, de zapatos, de lo que sea, van y montan un e-commerce, pero no le montan una estructura para que cuide el inventario, los envíos. Entonces la satisfacción al cliente termina siendo mala y no tienes negocio. Es como tener una tienda física y tener un mal vendedor. Sí. Entonces, donde realmente innova Amazon es, primero se da cuenta que hay un nicho de mercado de gente que necesita libros y luego se vuelve muy bueno simplemente entregando los libros. Lo que quieres te lo voy a entregar muy rápido, te voy a cumplir los plazos y además lo tengo. Yo veo cómo hago, pero te lo consigo y te lo entrego. Y ahí es donde empiezas a generar valor para la gente y empiezas a crecer porque entonces se vuelve referencia a Amazon y después ya no solo vende libros, ahora vende cosas y hoy vende cualquier cosa que quieras. Y además lo que se volvió Amazon es una plataforma, ya no es una empresa de algo, sino es una empresa que te permite hacer prácticamente cualquier cosa. Que sí. Esto se apalanca mucho, por ejemplo, en Amazon Web Services. Sí, que lo que ellos hacen es tener una gran cantidad de servidores que nadie puede tener por sí solo, nadie que no sea una Big Tech, y te rentan el pedacito que necesites. Si tú, no sé, eres un canal de streaming y justo los domingos por la noche necesitas mucha capacidad de cómputo, en ese momento vas a tener 7 servidores trabajando para ti. Pero el resto de la semana no vas a tener que hacer una inversión y no hay problema. Entonces, ahí es donde vas encontrando cómo generar valor y cómo hacer las cosas diferentes para satisfacer las necesidades de tus clientes. Y justo esa es una de las cosas que motiva el desarrollo tan rápido de FinTech, y es que a los bancos empiezan a ver que las barreras de todas las industrias se empiezan a borrar. Entonces, ya no son los bancos compitiendo contra otros bancos, sino empiezan a ser los bancos compitiendo contra todo el mercado de tecnología, contra todo el mercado sobre todo de tecnología, y se dan cuenta que en algún momento van a venir las Big Tech
a sacarlos del mercado. El caso de Apple con la Apple Card, por ejemplo, Apple Pay, Google Pay, todos esos ya son actores que no tienen nada que ver en principio con finanzas, pero que se van metiendo al sector financiero. Uh-huh. Y justo este tipo de tecnología como Amazon, con Amazon Web Service, también te permite a ti como startup no tener que hacer las grandes inversiones en servidores que hacía un banco, en servidores, en seguridad, porque un banco tiene que tener un servidor que sea capaz, por ponerte un ejemplo, de que todos los clientes, si tienes 1 millón de clientes, al mismo tiempo hagan una transacción y tu servidor no puede colapsar. Pero además ese 1 millón de transacciones tiene que ser segura y cada una de esas cosas es un costo de inversión en infraestructura. Tienes que preparar la infraestructura para el peor de los casos, pero ese peor de los casos casi nunca ocurre. Entonces, inviertes mucho dinero que no es directamente rentable. Teniendo plataformas como Amazon Web Service, nos podemos poner tú y yo de acuerdo, hacer una sociedad con un programador, con un financiero y abrir una fintech. Y montamos todo sobre Amazon Web Services. Fíjate que con esto me estás haciendo pensar mucho en montón de compañías que quebraron en la primera parte de la crisis de la pandemia. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, y muchas decían, es que no tienen un buen e-commerce. Una de ellas fue Neiman Marcus, si no me acuerdo mal, JCPenney, Macy's creo que también quebró. Uh-huh. Como todas estas empresas que habían durado años y años y años y años, y que viene híjoles, que fue un movimiento muy drástico la pandemia, ¿no? Como el encerrarte, no comprar, no salir, no nada. Y este tipo, por ejemplo, si quisieran rehacerlas, tú puedes rehacer esa compañía que ya quebró y sacarla para una fintech con una propuesta mucho más innovadora. Es posible, sí, o sea, digamos, si hay ciertos fondos ahí. Lo que sí es que es muy difícil, porque en el fondo, ya no solo hablando de fintech, sino de innovación, que es un poco lo que me estás diciendo, uh-huh. Lo que tienes que hacer es romper todos los paradigmas. Imagínate qué diría un inversionista tradicional cuando llega Jeff Bezos y les dice, dame $400 millones para montar una granja de servidores y luego vemos a quién se los rentamos. Básicamente eso dijo. Obviamente debe haber un estudio de mercado mucho más, sí. Pero eso es, ¿no? Entonces llega y dile eso al presidente de Macy's, que él cree que cambiar la alfombra cada 5 años es estar al día con sus clientes.